Mi querida amiga que me escuchas en este momento, hay algo que el Espíritu Santo desea revelarte hoy, una verdad tan trascendente que transformará de manera indeleble la percepción que tienes de tu propósito en este mundo. Si decides permanecer conmigo hasta el final de este encuentro, descubrirás la razón por la cual Dios te ha estado preparando a través de cada adversidad, cada lágrima y cada instante de desasosiego, para que te conviertas en su instrumento de sanación. Oh, pero ten presente, querida, que no es tu mano la que obra, jamás ha sido tu mano, es su mano la que se manifiesta a través de ti. Dime en los comentarios si alguna vez has experimentado el toque sutil de su presencia, ese instante en el que, sin lugar a dudas, sabes que Él está ahí. Suscríbete si tu espíritu clama por experimentar más de su poder y comparte este mensaje con aquella amiga que necesita escuchar que la obra de Dios en ella no ha culminado. Recuerdo aquella tarde dominical en Pittsburgh, allá por 1965, cuando me encontraba de pie en aquella plataforma, sintiendo el peso de la humanidad afligida ante mí. Miles de rostros, miles de corazones destrozados, miles de esperanzas pendiendo de un hilo tan frágil como mi propia fe en aquel instante. Y entonces ocurrió. El Espíritu Santo descendió como una brisa suave pero incansable. No fue un evento ostentoso, querida mía. Fue sereno, fue santo. Una mujer que se encontraba en una silla de ruedas en la 10ª fila, de repente se puso de pie. No hubo imposición de manos, ni gritos de júbilo resonando en el lugar, solo la presencia del Todopoderoso que impregnó aquel espacio hasta tal punto que la fe se volvió más palpable que el aire que respirábamos. Y esa mujer hoy en día sigue caminando. ¿Sabes lo que me dijo después, hermana Kuhlman? No sentí tus manos sobre mí. Y mi respuesta, querida, fue lo que siempre he sabido en lo más profundo de mi ser. Porque no fueron mis manos. Él no comparte su gloria con nadie. Mi amada hermana que me escuchas, deseo que comprendas algo que alterará el curso de tu existencia para siempre. Dios no busca a los perfectos, no espera que poseas un título en teología ni que hayas devorado la totalidad de las Escrituras en incontables ocasiones. Él anhela vasos quebrantados, dispuestos, rendidos. Busca corazones que clamen, Señor, no soy digna, pero si tú deseas usarme. Había una enfermera en Youngstown llamada Sara. Ella laboraba en el turno nocturno del hospital y cada noche atestiguaba la partida de vidas que, con un poco más de esperanza, un poco más de fe, un poco más del poder de Dios presente, podrían haber continuado. Una noche, tras la pérdida de un joven padre de familia, se refugió en el baño del hospital y lloró hasta que sus lágrimas se agotaron. Dios susurró, si realmente existes, si realmente te importa, usa mis manos esta noche. No fue una plegaria elocuente, fue el clamor desesperado de un alma incapaz de soportar el sufrimiento ajeno por más tiempo. Esa misma noche, mientras atendía a un anciano aquejado de una neumonía severa, sucedió algo inexplicable. Al tomarle la temperatura, sintió un calor sobrenatural emanar de su corazón hacia sus manos. El anciano abrió los ojos tras días de somnolencia y dijo, «Enfermera, ¿qué es esa luz que emana de usted?» Al día siguiente, los facultativos se mostraron incapaces de explicar la milagrosa recuperación de aquel hombre. Pero Sara lo sabía, ella lo sabía con absoluta certeza, que no había sido una casualidad. Era el Espíritu Santo obrando a través de sus manos, que aunque comunes, servían a un propósito extraordinario. Querida amiga, ¿alguna vez has ponderado la posibilidad de que tus propias manos puedan ser también instrumentos de su poder? No hablo de trucos ni de artes mágicas, sino del poder más auténtico que existe en el universo. El amor de Dios manifestándose a través de recipientes dóciles. El Espíritu Santo es comparable a un río que fluye constantemente, en busca de canales limpios por donde discurrir. Pero este río no fuerza su paso. Aguarda, espera a que abramos las puertas de nuestro corazón, espera a que dejemos atrás nuestros temores, nuestras inseguridades, el pensamiento de que no soy suficiente. Porque verás, mi querida hermana, nunca hemos sido suficientes, ni yo tampoco, ninguno de nosotros lo es, pero Él es más que suficiente. Y cuando tu insuficiencia se encuentra con su suficiencia, ahí es donde nacen los milagros. Tengo presente a María Elena, una madre de 4 hijos en Los Ángeles. Su esposo había perdido su empleo, las deudas se acumulaban hasta el cuello y, para colmo, su hijo menor había sido diagnosticado con leucemia. Una noche, después de que los niños se durmieran, se sentó en la modesta cocina y abrió su Biblia al azar.
sus ojos se posaron en Juan 2:1, en verdad os digo. El que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún mayores obras que éstas hará, porque yo voy al Padre. Aquellas palabras se clavaron en su alma como una espada de doble filo. Señor, susurró, no comprendo la teología compleja, solo sé que mi hijo está muriendo y que tú dijiste que podemos realizar las obras que tú haces. Te pido, te ruego, usa a esta madre ignorante para traer sanidad a mi bebé. Esa noche se dirigió al cuarto de su hijo y sencillamente posó sus manos sobre su pequeña cabeza. No hubo discursos grandilocuentes, solo lágrimas, una fe del tamaño de una semilla de mostaza y un murmullo: Jesús, Él es tuyo. 6 meses después, los médicos declararon que no había rastro alguno de leucemia en el cuerpo de aquel niño. Pero lo que María Elena no sabía era que Dios apenas estaba comenzando su obra a través de ella. Las madres del vecindario comenzaron a llevarle a sus hijos enfermos, no porque ella se promocionara como sanadora, sino porque la presencia de Dios era tan palpable en su pequeña morada que la gente simplemente lo sabía. Sabía que algo diferente emanaba de allí, y María Elena siempre les transmitía el mismo mensaje que yo te doy ahora: no soy yo, querida, es el Espíritu Santo. Yo solo soy el conducto, Él es el río. Querida mía, ¿percibes el patrón? Dios no elige a quienes se sienten capacitados, sino a aquellos que se sienten desesperados, a quienes han llegado al límite de sus propias fuerzas y no tienen otra alternativa que confiar en Él plenamente. Había un vendedor de seguros en Phoenix, Richard, un hombre común y corriente, con una vida monótona, hasta que su mundo se desmoronó. Su esposa fue diagnosticada con cáncer terminal. Los facultativos les otorgaron 6 meses de vida. Richard nunca se había caracterizado por ser un hombre devoto, pero cuando te enfrentas a la perspectiva de perder aquello que más amas, hasta el más escéptico busca a Dios. Comenzó a leer la Biblia con desesperación, como un hombre sediento en el desierto. Una noche, al leer en Marcos sobre los enfermos que obtenían sanidad al tan solo tocar el manto de Jesús, algo se encendió en su interior. Si ellos podían ser sanados al tocar su vestimenta, pensó: ¿qué pasará si pongo mis manos sobre mi esposa e invoco su nombre? Al principio, se sintió ridículo, pero el amor tiene la capacidad de infundir valentía incluso en los más tímidos. Posó sus manos temblorosas sobre el vientre de su esposa, donde se encontraba el tumor, y con voz quebrada pronunció: Jesús, no sé cómo hacer esto, pero sé que tú amas a mi esposa más de lo que yo la amo. Tócala, sánala, por favor. Al día siguiente, en los exámenes de rutina, el tumor había reducido su tamaño en un 30%. Los médicos carecían de explicación, pero Richard sabía que había tocado algo o que algo lo había tocado a él. Su esposa no solo sanó por completo, sino que Richard descubrió un don que ignoraba poseer. Comenzó discretamente a interceder por otros enfermos en su comunidad. Su oficina de seguros se convirtió en un lugar al que la gente acudía no solo por pólizas, sino por oración, pero él siempre aclaraba: yo no sano a nadie, solo me dirijo a alguien que sí puede hacerlo. Oh, mi querida hermana, estás empezando a vislumbrar el hilo conductor. Dios está levantando un ejército de personas comunes, con ocupaciones corrientes, con dificultades habituales, pero con una fe extraordinaria en un Dios extraordinario. Y quiero hacerte una pregunta que penetrará hasta lo más profundo de tu alma. ¿Qué pasaría si cada vicisitud por la que has transitado, cada desierto que has atravesado, cada valle de sombra de muerte por el que has pasado, hubiera sido su estrategia para prepararte para ser su instrumento de sanación? El Espíritu Santo no desperdicia el dolor, lo transforma, lo utiliza, lo convierte en ministerio. Tuve conocimiento de una mujer en Detroit, Carmen, que había perdido a 3 bebés a causa de abortos espontáneos. Su corazón estaba deshecho y su fe pendía de un hilo tan delgado que apenas se mantenía. Durante meses, ni siquiera podía orar. Las palabras se habían secado en su garganta como hojas de otoño. Pero un día, en el supermercado, observó a una joven embarazada llorando en silencio frente al pasillo de productos infantiles. Sin pensarlo 2 veces, se acercó y le preguntó si se encontraba bien. La joven le relató que acababa de salir del consultorio médico. Su bebé presentaba complicaciones serias y era probable que no sobreviviera. Carmen sintió como si una espada atravesara su corazón, pero también experimentó algo más. Una compasión tan profunda que solo puede surgir de alguien que ha transitado por el mismo valle. ¿Puedo orar por ti y por tu bebé?, le preguntó.
Y allí mismo, entre los carritos de compra y las latas de sopa, posó sus manos sobre el vientre de aquella desconocida y rogó como nunca antes lo había hecho. No fue una súplica pulcra, sino cruda, genuina, desesperada. Jesús, tú conoces el dolor de la pérdida, tú sabes lo que es el quebrantamiento, pero también conoces el poder de la resurrección. Te suplico por este bebé, te suplico por esta madre, que tu vida fluya donde la muerte pretende reinar. 6 meses después, recibió una fotografía por correo. Era la imagen de un bebé hermoso, completamente sano, acompañada de una nota que decía: los médicos no pueden explicarlo, pero yo sé que fue tu oración. Carmen descubrió que su dolor no había sido en vano, había sido su preparación. Ahora, ella ministra a mujeres que han experimentado la pérdida de sus hijos, y Dios utiliza sus manos quebrantadas para traer consuelo a otros corazones afligidos. Porque verás, querida mía, las manos que han sido quebrantadas son las que mejor pueden tocar otras aflicciones. Las manos que han conocido el dolor son las que pueden transmitir la compasión más pura. Deseo llevarte a un nivel de comprensión aún más profundo. Cierra tus ojos por un instante y permíteme hablarte sobre el misterio de la fe que sana. No se trata de una fórmula matemática, no es cuestión de que si haces A y B obtendrás C. No, querida, la fe que sana es similar al viento, sopla donde quiere, se mueve a su antojo. Pero cuando sopla a través de ti, cuando sopla a través de ti, las montañas se mueven. Había un carpintero en San Antonio, José. Sus manos estaban curtidas por años de arduo trabajo, manchadas de barniz y marcadas por las herramientas. Parecían las manos menos espirituales del mundo. Pero Dios percibe lo que nosotros no vemos. La esposa de José desarrolló una artritis tan severa que ni siquiera podía abrir una botella de agua. Los medicamentos resultaban ineficaces y los médicos hablaban de cirugía. Una noche, tras verla llorar de dolor mientras intentaba preparar la cena, José se sintió completamente impotente. Dios, murmuró mientras fregaba los platos que ella no podía lavar: estas manos han construido casas, han reparado muebles, han creado belleza con madera, pero no pueden aliviar el dolor de la mujer a la que más amo. Si puedes usar estas manos ásperas para algo más que carpintería, te lo ruego. Esa noche, mientras su esposa se quejaba del dolor, José hizo algo que nunca antes había realizado. Con la más tierna ternura del mundo, tomó las manos deformadas de ella entre las suyas y simplemente permaneció allí. No pronunció palabras místicas, no gritó, simplemente susurró: Jesús, estas son tus manos ahora, úsalas. Algo sobrenatural aconteció en aquella pequeña habitación, un calor, una presencia, una paz que sobrepasa toda comprensión. Y lentamente, muy lentamente, los dedos de su esposa comenzaron a moverse sin dolor por primera vez en años. Fue instantáneo, no fue milagroso, absolutamente. Durante las semanas siguientes, José oraba cada noche sobre las manos de su esposa y cada día ella experimentaba una mejoría progresiva. Hasta que un día, los facultativos no pudieron detectar rastro alguno de artritis en sus radiografías, pero la historia no concluye ahí. Los compañeros de trabajo de José empezaron a solicitarle que orara por ellos. Algunos se burlaban, pero otros habían sido testigos de la transformación en su esposa y sabían que algo real había ocurrido. Y José, con sus manos curtidas de carpintero, se convirtió en un instrumento de sanación en su entorno laboral. Nunca abandonó su profesión, simplemente añadió otra herramienta a su arsenal. La oración. Querida hermana, ¿percibes nuevamente el patrón? Dios no altera nuestras circunstancias para utilizarnos, Él nos utiliza dentro de nuestras circunstancias. No necesitas renunciar a tu empleo para ser empleada por Dios. No tienes que mudarte a África ni convertirte en misionera. Dios anhela emplearte exactamente donde te encuentras, con las manos que posees, con la vida que llevas. Pero existe algo que debes comprender, y lo digo con todo el amor de mi corazón: Dios no puede emplear manos que no se han rendido. No puede fluir a través de corazones que aún se aferran a su propia gloria. Recuerdo vívidamente una reunión en Los Ángeles. Una mujer se me acercó después del servicio. Era doctora, muy instruida, muy sofisticada. Me dijo: señorita Seaman, he estado observando lo que sucede aquí y me gustaría aprender su técnica. ¿Mi técnica?, le pregunté. Querida, no hay técnica, solo hay rendición. Ella insistió: debe haber algo específico que usted hace, algún método. Deseo ayudar a mis pacientes de la misma manera.
Le transmití algo que jamás olvidaré y que deseo que tú tampoco olvides. Doctora, Dios no necesita sus títulos, no necesita su intelecto, no necesita su técnica. Lo único que necesita es que usted se aparte y le permita ser Dios. Aquella mujer se marchó molesta, pero 2 años después regresó a una de mis reuniones. Esta vez venía quebrantada. Había perdido a varios pacientes a pesar de todos sus conocimientos médicos y se había percatado de que existía algo más poderoso que la ciencia. Señorita Kwan, me dijo con lágrimas en los ojos, he venido a rendirme. Ya no deseo ser una doctora que ora, quiero ser una sierva de Dios que practica la medicina. ¿Puedes percibir la diferencia? Una doctora que ora aún confía primordialmente en su habilidad, con Dios como respaldo, pero una sierva de Dios que practica la medicina confía primordialmente en Dios, quien utiliza su habilidad como herramienta. Esa mujer se convirtió en uno de los instrumentos de sanación más potentes que he conocido. Sus pacientes comenzaron a experimentar no solo la recuperación física, sino también la transformación espiritual. Su consultorio se transformó en un lugar donde el cielo tocaba la tierra de forma regular, pero ella siempre afirmaba, no soy yo, jamás soy yo, solo soy el conducto por donde fluye su gracia. Mi querida hermana que me escuchas, quiero hacerte una pregunta de carácter muy personal. Cuando intercedes por otros, ¿lo haces esperando que Dios respalde tu fe o lo haces rindiéndote completamente a su voluntad y su poder? Existe una brecha abismal entre ambas actitudes. Una mantiene el control en tus manos, la otra lo deposita enteramente en las suyas. Te relataré un instante que marcó un antes y un después en mi ministerio. Ocurrió en el Franklin Plaza Hotel de Filadelfia. Una niña muy pequeña, no podría tener más de 6 años, había nacido ciega. Sus padres la habían traído desde muy lejos, con una fe tan pura que me conmovía hasta las lágrimas. Ya había orado por ciegos en ocasiones anteriores. Algunos habían sido sanados de manera instantánea, otros experimentaron una sanidad gradual, pero también hubo casos en los que no se manifestó sanidad física, aunque sí espiritual. Y mientras observaba a esa pequeña, sentí el peso de las expectativas de todos los presentes. Por un instante, un sentimiento muy humano, muy carnal, me impulsó a impresionar. Deseaba ser la mujer de Dios que sana ciegos, quería ser especial y en ese preciso instante, sentí como si el Espíritu Santo se apartara de mí. No hubo truenos ni relámpagos, simplemente un vacío, y me percaté de que había intentado apropiarme de la gloria que únicamente a Él pertenece. Me detuve en medio de la oración. Ante miles de personas me quebranté públicamente. Perdóname, Señor, susurré, no soy nada, no puedo nada, solo tú puedes, solo tú eres glorioso. Y en aquel momento de completa humillación, de total rendición, el Espíritu Santo regresó como un torrente incontenible. Posé mis manos sobre los ojos de aquella niña, pero esta vez no era Catherine Kuhlman quien oraba. Era simplemente un vaso quebrantado, permitiendo que el alfarero hiciera su obra. Jesús, susurré, sé que amas a esta niña más de lo que yo podría amarla. Haz lo que solo tú puedes hacer. Los ojos de esa pequeña se abrieron, pero más allá de eso, en aquel instante, comprendí para siempre que Él no comparte su gloria con nadie y que yo jamás deseaba intentar arrebatarle ni una pizca de ella. Querida mía, esa es la lección más trascendental que puedo compartir contigo. Si Dios ha de emplear tus manos para sanar, primero debe erradicar cualquier deseo de gloria personal de tu corazón. Debe crucificar tu ego de manera tan completa que solo Él reciba el honor. Porque, verás, mi hermana, el poder de Dios no fluye a través de manos soberbias. No puede, va en contra de su propia naturaleza. Santiago 4:6 nos dice, Dios resiste a los soberbios y a los humildes da gracia. No es que Dios sea mezquino, es que el orgullo bloquea el flujo de su poder, de forma similar a como una presa detiene un río. Había una empresaria en Miami, Patricia, muy exitosa, muy independiente, muy acostumbrada a conseguir lo que deseaba mediante su propia determinación. Cuando su madre desarrolló Alzheimer, Patricia decidió que conquistaría esa enfermedad de la misma manera que había conquistado el mundo corporativo. Leyó todos los libros sobre fe y sanidad, memorizó versículos, asistió a seminarios y cuando oraba por su madre, lo hacía con la misma actitud con la que presentaba un informe de negocios. Confiada, asertiva, exigente, enfermedad, te ordeno que salgas en el nombre de Jesús, gritaba como si estuviera despidiendo a un empleado incompetente. Transcurrieron meses, su madre empeoraba.
Patricia se sentía frustrada. ¿Por qué no funciona mi fe?, me preguntó cuando vino a verme. Querida, le dije con suavidad, no estás ejercitando fe, estás ejerciendo control. Aquella respuesta la ofendió profundamente. Pero Dios posee maneras misteriosas de quebrantar nuestro orgullo. Patricia perdió su empleo debido a una reestructuración corporativa. Por primera vez en su vida adulta, se sintió completamente indefensa. Una noche, sentada al lado de la cama de su madre, que ya no la reconocía, Patricia finalmente se quebró. Dios, lloró, he intentado hacer esto por mi cuenta y he fracasado miserablemente. Ya no sé qué hacer, ya no sé cómo orar, solo sé que te necesito. Y en esa rendición, algo hermoso comenzó a suceder. No la sanidad instantánea que Patricia había exigido, sino algo más profundo. Su madre, que había estado inquieta y confundida durante meses, comenzó a experimentar momentos de profunda paz cuando Patricia sencillamente se sentaba a su lado y le tomaba la mano. Patricia cesó de gritar órdenes a la enfermedad. En cambio, susurraba palabras de amor. Mamá, Jesús está aquí con nosotras. Él te ama, yo te amo. Y en esos instantes, los ojos vacíos de su madre se llenaron de una paz que sobrepasaba toda comprensión. La sanidad no se manifestó como Patricia la había anticipado. Su madre partió al cielo 6 meses después, pero lo hizo en paz, envuelta en la presencia tangible de Dios. Y Patricia descubrió que había recibido algo más valioso que la sanidad que había demandado. Había aprendido a ser un conducto de su amor, no una comandante de su poder. Ahora, Patricia ministra a otras personas que cuidan a familiares con demencia. Sus manos ya no exigen milagros, simplemente transmiten el amor de Jesús, y en esa transmisión acontecen sanidades que trascienden lo físico. Oh, mi querida hermana, ¿puedes vislumbrar la paradoja divina? Cuando dejamos de exigir milagros, nos convertimos en milagros. Cuando dejamos de demandar sanidad, nos transformamos en instrumentos de sanidad. Y ahora deseo llevarte aún más profundo. Quiero hablarte sobre algo que muy pocas personas comprenden, el ministerio del sufrimiento santificado. Sí, has oído bien. Existe un ministerio, un poder sanador que solo puede fluir a través de aquellos que han transitado por el sufrimiento y han permitido que ese padecimiento los purifique en lugar de amargarlos. Tuve conocimiento de una enfermera en Houston, Elena, quien había perdido a su único hijo en un accidente automovilístico. El dolor era tan agudo que durante meses le fue imposible funcionar. Se tomó una licencia del hospital, ya que no podía soportar estar cerca del sufrimiento ajeno cuando el propio la consumía. Pero muy lentamente, Dios comenzó a sanar su corazón destrozado. No eliminó el dolor por completo. El dolor de perder un hijo jamás desaparece en su totalidad, pero lo transformó, lo santificó, lo convirtió en compasión pura. Cuando Elena reincorporó a su trabajo, algo había cambiado. Su presencia en el hospital adquirió una cualidad distinta. Los pacientes se calmaban al verla entrar en sus habitaciones. Las familias encontraban consuelo en su amable sonrisa y comenzaron a suceder cosas inexplicables, pacientes desahuciados que mejoraban tras la visita de Elena. No porque ella hiciera algo extraordinario, sino porque portaba consigo la presencia de alguien que conoce íntimamente el dolor humano. Elena jamás se promocionó como sanadora, nunca colocó anuncios ni escribió libros. Simplemente vivía su vida cotidiana, permitiendo que su sufrimiento santificado sirviera de conducto para la gracia de Dios. Un día, el jefe de cardiología la convocó a su despacho. Elena le dijo, no sé cómo explicarlo, pero las estadísticas de recuperación de los pacientes que atiendes están fuera de lo común. ¿Qué estás haciendo diferente? Elena sonrió, con lágrimas en los ojos. Doctor, replicó, médicamente no hago nada diferente. Simplemente toco a cada paciente como si fuera mi hijo a quien perdí. Los amo como Jesús me amó a mí cuando yo estaba quebrantada, y de alguna manera ese amor sana. Querida mía, ¿has considerado la posibilidad de que tu dolor no haya sido en vano? Que cada lágrima que has vertido pueda convertirse en bálsamo para otros corazones heridos. Que tus cicatrices puedan ser precisamente aquello que otros necesitan ver para creer que la sanidad es una realidad. El Espíritu Santo no desperdicia nada, ni siquiera tus momentos más difíciles, y menos aún tus peores momentos. Había un hombre en Denver, Roberto, un exalcohólico, un exadicto. Había tocado fondo con tal profundidad que lo había perdido todo: familia, empleo, hogar, dignidad. Vivía en la calle y la mayoría de la gente lo evitaba.
Pero Dios tenía otros planes para Roberto. En un refugio para indigentes, Roberto entregó su vida a Cristo. No fue una conversión ostentosa, con luces y música. Fue una rendición quebrantada de un hombre que sentía que estaba en su último aliento. La recuperación fue un proceso lento, arduo, plagado de recaídas, pero cada vez que caía, Dios lo levantaba. Y paulatinamente, Roberto comenzó a estabilizar su vida. Consiguió un empleo, un pequeño apartamento y empezó a reconstruir los puentes que había quemado. Pero lo más extraordinario sucedió después. Roberto comenzó a trabajar con otros adictos y había algo en su presencia que lo distinguía de otros consejeros. Cuando posaba sus manos curtidas sobre el hombro de un drogadicto tembloroso, cuando oraba por ellos, acontecían liberaciones instantáneas que dejaban perplejos a los profesionales de rehabilitación. ¿Por qué? Porque Roberto conocía íntimamente las cadenas que esclavizaban a esos hombres y mujeres. Había estado donde ellos se encontraban, había sentido la desesperación que ellos experimentaban. Y cuando oraba, no lo hacía desde una torre de marfil de juicio, sino desde las trincheras de la experiencia compartida. Sus manos no eran elegantes ni refinadas, pero portaban las marcas de la batalla ganada. Y cuando esas manos tocaban a otros combatientes fatigados, transmitían algo que ningún libro de texto podía enseñar. Esperanza nacida del testimonio personal de que Dios puede levantar a cualquiera desde cualquier profundidad. Roberto jamás se convirtió en un evangelista célebre, nunca tuvo un programa de televisión, pero en los últimos 15 años, más de 300 personas han sido liberadas de las drogas a través de su ministerio. Y cada una de ellas te afirmará que fue el poder de Dios fluyendo a través de las manos de un hombre que conocía su historia. Mi querida hermana, detente un instante y reflexiona sobre esto. ¿Cuál es tu historia de quebrantamiento? ¿Cuál es esa esfera donde has sido herida, donde has luchado, donde has experimentado la gracia redentora de Dios? Porque te garantizo que existe alguien en tu entorno, en tu círculo de influencia, que atraviesa exactamente por lo mismo, y Dios desea utilizar tu testimonio, tu sanidad, como un puente hacia su libertad. No necesitas ser perfecta para ser utilizada. De hecho, tus imperfecciones sanadas pueden ser precisamente lo que otros necesitan ver. Había una mujer joven en Atlanta, Sonia. Ella luchaba contra la bulimia desde su adolescencia. Era un secreto que guardaba celosamente, mientras que externamente mantenía una imagen de perfección, esposa perfecta, madre perfecta, cristiana perfecta. Pero internamente se estaba consumiendo. Durante años oró por su liberación, pero continuaba cayendo en los mismos patrones destructivos. Se odiaba a sí misma, se creía indigna del amor de Dios y cuanto más oraba con culpa y vergüenza, menos poder experimentaba. Un día, en su grupo de mujeres de la iglesia, otra mujer compartió con vulnerabilidad su lucha contra la depresión, y algo en el corazón de Sonia se quebró. Por primera vez, se percató de que no era la única imperfecta en el grupo. Esa noche, en lugar de orar por liberación de la vergüenza, oró desde la honestidad. Dios dijo: estoy cansada de pretender, estoy cansada de intentar ser digna de tu amor, te entrego mi bulimia, no porque sea fuerte, sino porque soy débil. No porque lo merezca, sino porque tú eres misericordioso. Algo poderoso aconteció en esa oración. No fue una liberación instantánea, pero fue el comienzo de un proceso de sanidad genuino. Y Sonia comenzó a ser honesta, primero con su esposo, luego con una amiga cercana, finalmente con su grupo de mujeres. Cuando Sonia compartió abiertamente su lucha, 3 mujeres más del grupo admitieron que también padecían trastornos alimentarios, y se formó un pequeño grupo de apoyo donde estas mujeres oraban unas por otras con una honestidad brutal y un amor incondicional. En los meses siguientes, no solo Sonia experimentó una liberación completa, sino que las otras mujeres también. Pero más allá de eso, Sonia descubrió que Dios deseaba utilizar su historia de quebrantamiento y restauración para alcanzar a otras mujeres que sufrían en silencio. Ahora, cuando Sonia intercede por mujeres que luchan con su imagen corporal o con desórdenes alimentarios, lo hace con una autoridad que solo proviene de haber transitado por ese valle y haber salido victoriosa. Sus manos, cuando las posa sobre otras mujeres quebrantadas, transmiten no solo compasión, sino esperanza tangible. No es porque yo sea fuerte, les dice, es porque Él es fuerte en mi debilidad, y lo que Él hizo por mí, puede hacerlo por ti. ¿Percibes el patrón divino, querida mía?
Dios no desperdicia nuestros dolores, los recicla, los transforma en ministerio, convierte nuestras heridas en fuentes de sanidad para otros. Pero existe algo crucial que debes comprender. Esto solo ocurre cuando permitimos que Dios complete primero su obra de sanación en nosotros. No puedes dar lo que no posees. No puedes transmitir una sanidad que aún no has recibido. Recuerdo a una mujer que vino a verme a Pittsburgh. Había perdido a su esposo en Vietnam y albergaba una amargura tan profunda contra Dios que era casi palpable. Pero había escuchado sobre sanidades en mis reuniones y deseaba que orara por su artritis. Hermana, me dijo, en este momento no me importa Dios. Solo quiero que mis manos dejen de doler para poder trabajar. Podría haber ofrecido una oración apresurada y enviarla de regreso a casa, pero el Espíritu Santo me detuvo. Había algo más profundo que necesitaba ser sanado antes de que él pudiera tocar sus manos físicas. Querida, le dije con suavidad, háblame sobre la ira que albergas en tu corazón. Ella se quebró. Durante una hora lloró y gritó contra Dios por haberse llevado a su joven esposo, por haberla dejado sola con 3 hijos pequeños, por el silencio que había sentido cuando más necesitaba escuchar su voz. Y cuando se quedó sin lágrimas, sin palabras, sin furia, entonces pude posar mis manos sobre ella y orar, no solo por sus articulaciones inflamadas, sino por su corazón inflamado de dolor. Dios la sanó por completo esa noche, física y emocionalmente. Pero, lo que es más importante, la sanó para que pudiera convertirse en instrumento de sanación para otras viudas que portaban el mismo dolor y la misma rabia. Años después, esa mujer tenía un ministerio poderoso con viudas militares. Sus manos, que habían conocido el dolor físico y emocional, ahora transmitían la sanidad de alguien que conoce íntimamente lo que significa perder a un ser querido. Querida hermana que me escuchas, si existe alguna herida sin sanar en tu corazón, si albergas amargura, resentimiento, dolor que has enterrado pero no has entregado, comprende que eso podría estar bloqueando el flujo del poder sanador de Dios a través de ti. No porque Dios sea cruel, sino porque un canal obstruido no puede transportar agua pura. Permíteme orar contigo ahora mismo. Donde quiera que te encuentres, posa tus manos sobre tu corazón y permite que el gran sanador toque primero las heridas más profundas de tu alma. Jesús, mi Señor y mi sanador, vengo a ti con este corazón que ha conocido el dolor. Vengo con estas heridas que he intentado sanar por mi cuenta y no he podido. Te entrego cada resentimiento, cada desilusión, cada momento en el que he sentido que me has abandonado. Perdóname por juzgar tus caminos cuando no los comprendía. Perdóname por guardar rencor contra ti cuando lo que necesitaba era correr hacia ti. Sana los lugares rotos de mi alma, Señor. Limpia los canales de mi corazón para que tu amor pueda fluir sin obstáculos hacia otros que necesitan tu toque. Que mis heridas se conviertan en fuentes de sanidad. Que mi dolor redimido se transforme en bálsamo para otros dolores, en tu nombre precioso, Jesús. Amén. Si has orado esa oración conmigo desde lo más profundo de tu corazón, algo acaba de cambiar en el reino espiritual. Quizás no lo percibas de inmediato, pero la obra ha comenzado. Dios te está preparando para ser su instrumento. Ahora quiero hablarte sobre algo que es absolutamente fundamental, la distinción entre intentar sanar y permitir que Dios sane a través de ti. Muchas personas bien intencionadas cometen el error de creer que deben forzar la sanidad para que ocurra. Se esfuerzan, se concentran, intentan generar fe o poder por su propia voluntad. Pero eso es similar a intentar empujar un río. El río no necesita ser empujado, solo requiere un cauce limpio por donde fluir. Había un joven pastor en Oregón, Daniel. Era muy sincero, muy dedicado. Había leído todos los libros sobre sanidad divina y estaba resuelto a presenciar milagros en su iglesia. Cada domingo, oraba por los enfermos con una intensidad casi violenta. «Sánate», gritaba, como si el volumen de su voz determinara la eficacia de la oración. «Enfermedad, sal en el nombre de Jesús». Su rostro se ponía rojo por el esfuerzo, las venas de su cuello se marcaban y sudaba como si estuviera levantando pesas. Pero semana tras semana, veía muy poca sanidad. Los enfermos continuaban enfermos, los cojos cojos, y Daniel se sentía tan frustrado que comenzó a cuestionar si Dios realmente sanaba en esta era. Un día, una anciana de su congregación se le acercó después del servicio. «Pastor Daniel», le dijo con voz suave, «¿puedo decirle algo con amor?» «Por supuesto», hermana Marta respondió. «Cuando usted ora por sanidad,
Parece que está luchando contra Dios en lugar de cooperar con Él. Parece que intenta convencer a Dios para que haga algo que Él no desea hacer. Pero, querido, Dios desea sanar más de lo que nosotros deseamos ser sanados. Aquellas palabras se clavaron en el corazón de Daniel como una flecha certera. Se dio cuenta de que había estado intentando ser el generador del poder en lugar de ser simplemente el conductor del poder. La semana siguiente, cuando una mujer con cáncer se acercó para recibir oración, Daniel hizo algo completamente distinto. En lugar de gritar y esforzarse, simplemente posó sus manos suavemente sobre ella y susurró: Jesús, tú amas a esta hermana. Tú deseas su bien más de lo que nosotros podemos imaginar. Te pedimos que hagas lo que solo tú puedes hacer. Fluye a través de mis manos. Yo me aparto del camino. La presencia de Dios en ese momento fue tan palpable que varias personas en la iglesia comenzaron a llorar sin saber la razón. Y esa mujer, esa preciosa mujer, fue completamente sanada. No porque Daniel hubiera gritado más fuerte o se hubiera esforzado más, sino porque finalmente se había apartado y había permitido que el río de Dios fluyera libremente. Daniel aprendió esa noche que él no era la fuente del poder, sino meramente el cauce, y su labor no era crear el río, sino mantener el cauce limpio y disponible. Querida mía, esta es una lección que revolucionará tu forma de orar por otros. Tú no eres la sanadora, eres el conducto. Tú no eres la fuente del poder, eres la tubería por donde fluye el poder. Y cuando comprendes esto en lo más profundo de tu ser, toda la presión desaparece. Ya no tienes que producir resultados, solo tienes que estar disponible. Ya no tienes que generar fe. Solo tienes que creer que Él es fiel. Había una ama de casa en Kansas, Ruth, madre de 5 hijos, sin educación formal en teología, sin títulos impresionantes, pero poseía algo que muchos teólogos carecen. Una sencillez de fe que era devastadora para el reino de las tinieblas. Sus vecinos comenzaron a pedirle que orara por sus hijos enfermos, no porque ella se promocionara como sanadora, sino porque habían presenciado cómo Dios respondía consistentemente a sus sencillas oraciones. Ruth nunca montaba un espectáculo, nunca alzaba la voz, simplemente posaba sus manos de ama de casa sobre el niño enfermo y hablaba con Jesús como si estuviera conversando con su mejor amigo en la cocina de su hogar. Jesús decía en tono conversacional: aquí tienes a este pequeño con fiebre, sabes lo preocupada que está su mamá, tú también fuiste niño alguna vez, así que sabes cómo se sienten los niños cuando están enfermos. Por favor, tócalo con tu amor y haz que se sienta mejor. Nada dramático, nada espectacular, solo una conversación íntima entre una madre terrenal y su Padre Celestial. Pero los resultados eran consistentemente sobrenaturales. Un día, un periodista escéptico escuchó hablar de Ruth y acudió a entrevistarla. Buscaba desenmascarar lo que estaba seguro era un fraude, pero cuando llegó a su hogar y observó a aquella mujer ordinaria en su cocina ordinaria, preparando galletas para sus hijos, no supo qué preguntar. Señora, le dijo finalmente, la gente dice que usted tiene un don especial para sanar. ¿Cuál es su secreto? Ruth se rió con genuina sorpresa. Secreto, no tengo ningún secreto. Simplemente hablo con Jesús sobre lo que me preocupa, igual que hablo con mi esposo sobre lo que me preocupa. Y Jesús, bueno, Él es muy bueno resolviendo problemas. El periodista esperaba fórmulas complejas, técnicas místicas, explicaciones teológicas profundas, pero se encontró con algo mucho más potente: fe pura, sin complicaciones, sin pretensiones. Esa noche, la hija pequeña del periodista desarrolló una fiebre muy alta que no respondía a los medicamentos. En su desesperación, llamó a Ruth. Ella acudió sin hacer preguntas, se sentó al lado de la cama de la niña, posó sus sencillas manos sobre la frente ardiente y habló con Jesús como si estuviera allí presente en la habitación. En 15 minutos, la fiebre había desaparecido por completo. El periodista nunca escribió el artículo que había planeado redactar. En lugar de ello, se convirtió al cristianismo y comenzó a escribir sobre el poder de la fe simple y genuina. Ruth continuó siendo una ama de casa corriente, nunca fundó un ministerio, nunca escribió un libro. Pero durante 30 años, su cocina fue un lugar donde el cielo tocaba la tierra de forma regular, donde madres desesperadas llevaban a sus hijos enfermos y encontraban no solo sanidad física, sino el amor tangible de un Dios que se preocupa por las fiebres de los niños pequeños. Querida hermana, ¿puedes percibir la belleza de la sencillez?
puedes ver que Dios no busca la complejidad, sino la autenticidad, no busca la perfección, sino la disponibilidad. Tus manos no necesitan ser especiales para ser empleadas por Él, solo necesitan estar disponibles. Tu fe no tiene que ser gigantesca para ser efectiva, solo tiene que ser genuina. Pero permíteme compartir contigo algo que podría sorprenderte. A veces, la sanidad que Dios desea efectuar a través de ti no será de naturaleza física. En ocasiones será emocional, otras veces será espiritual, y a veces será la sanidad más profunda de todas, la sanidad del alma que encuentra su camino de regreso a casa. Conocía a una mujer en Chicago, Isabel. Ella trabajaba en un asilo de ancianos y su corazón se quebrantaba diariamente al ver a tantos ancianos que habían sido abandonados por sus familias, que se sentían inútiles, olvidados, sin valor. Isabel comenzó a hacer algo muy simple, pero muy poderoso. Cada día, al finalizar su turno, visitaba a los más solitarios, no para administrarles medicinas o alimentos, sino para tomar sus manos arrugadas entre las suyas y decirles: «Eres valioso, eres amado, tu vida tiene significado». Para algunos, añadía una oración silenciosa: «Jesús, que esta persona sienta tu amor a través de mis manos, que sepa que no está sola». Un anciano en particular, un hombre llamado Frank, se había vuelto amargado y gruñón durante años. Rechazaba visitas, se quejaba constantemente y trataba mal al personal. Pero Isabel persistió en mostrarle amor día tras día, sin importar cómo la tratara. Un día, Frank la detuvo cuando se acercaba a su cama. «¿Por qué?», le preguntó con lágrimas en los ojos. «¿Por qué sigues siendo amable conmigo cuando soy tan desagradable contigo?». Isabel se sentó en la silla junto a su cama y tomó sus manos temblorosas. Frank le dijo con suavidad: «Porque Jesús me ama a pesar de mis fallas, y Él quiere que yo te ame a pesar de las tuyas». Ese día, aquel hombre de 85 años entregó su corazón a Cristo y en los últimos meses de su vida se convirtió en el anciano más dulce y cariñoso del asilo. Su transformación fue tan radical que otros residentes comenzaron a preguntar qué le había sucedido. Frank les contaba sobre las manos de Isabel, cómo a través de ellas había sentido el amor de Dios de una manera tan real que no pudo resistirse más. Y antes de fallecer, vio a otros 5 residentes entregar sus corazones a Cristo. Isabel nunca sanó ninguna afección física en aquel asilo, pero sanó algo mucho más profundo. Corazones quebrantados, espíritus aplastados, almas que habían perdido toda esperanza de ser amadas. Sus manos obraron milagros que no aparecieron en los periódicos, pero sí en el corazón de Dios y en la eternidad, donde cada alma tocada por su amor a través de ella brilla como una estrella. Mi querida hermana, deseo que amplíes tu definición de sanidad, porque si esperas solo sanidades físicas espectaculares, podrías pasar por alto los milagros cotidianos que Dios anhela obrar a través de ti. Hay corazones afligidos en tu lugar de trabajo que necesitan el toque sanador de manos que han conocido el quebranto. Hay matrimonios en crisis en tu vecindario que precisan de la esperanza que solo puede transmitir alguien que ha presenciado a Dios restaurar lo que parecía irremediablemente roto. Hay adolescentes perdidos en tu comunidad que necesitan sentir que alguien cree en ellos. Hay madres agotadas que requieren que alguien las mire a los ojos y les diga: «Estás haciendo un buen trabajo, Dios está orgulloso de ti». Todas estas son formas de sanidad y todas pueden fluir a través de tus manos ordinarias, tocadas por un Dios extraordinario. Había una maestra en Phoenix, Carmen. Ella impartía clases en una escuela del centro de la ciudad donde muchos niños provenían de entornos desestructurados, violencia doméstica, pobreza, abandono. Estos niños portaban heridas que ningún medicamento podía curar. Carmen adoptó una práctica muy sencilla. Al finalizar cada jornada escolar, mientras los niños recogían sus pertenencias, caminaba por el aula y posaba su mano suavemente sobre el hombro de cada niño. A algunos les susurraba: «Estoy orgullosa de ti hoy», a otros: «Eres especial», a los más heridos: «Eres amado». Para la mirada natural, aquello parecía insignificante, pero en el reino espiritual, esas manos cargadas de amor divino estaban sanando heridas invisibles, sembrando semillas de esperanza en tierra árida, construyendo puentes de amor donde antes había muros de rechazo. Un niño en particular, Marcus, era el más difícil de la clase. Problemas de ira, problemas de atención, constantemente en aprietos. Sus padres habían estado en prisión en varias ocasiones y él vivía con una abuela que hacía lo mejor que podía, pero se sentía abrumada.
Durante meses, Carmen persistió en mostrarle afecto a Marcus, incluso cuando él la rechazaba, cuando era irrespetuoso, cuando parecía imposible alcanzarlo. Cada día, sin falta, su mano tocaba su hombro con un susurro de afirmación. Un día, Marcus estalló en clase, gritando y tirando sillas. En lugar de enviarlo a la oficina del director, como él esperaba, Carmen hizo algo diferente. Se acercó a él, posó ambas manos sobre sus hombros temblorosos y susurró: Marcus, Dios tiene planes hermosos para tu vida. Yo creo en ti, incluso cuando tú no crees en ti mismo. Aquel niño de 8 años se quebró. Lloró como si todo el dolor de su corta vida estuviera saliendo de él, y en ese instante, algo sanó en su espíritu. No de manera instantánea, no mágica, pero realmente Marcus se transformó en un niño diferente. No perfecto, pero diferente, portador de esperanza, con un propósito. Y cuando se graduó de la escuela secundaria 12 años después, regresó para agradecer a la maestra que había sembrado la semilla de su transformación con sus manos rebosantes de amor divino. Ahora Marcus es trabajador social, utilizando sus propias manos para sanar a niños que provienen de trasfondos similares al suyo, y siempre cuenta la historia de la maestra que vio potencial donde otros solo veían problemas. ¿Percibes el patrón, querida mía? Una maestra ordinaria con manos ordinarias, tocada por un Dios extraordinario, alteró el destino eterno de un niño. Y ese niño está ahora alterando los destinos de otros niños. Este es el efecto multiplicador del Ministerio de Sanidad. No siempre percibimos los resultados de inmediato, pero cada vida tocada por el amor de Dios a través de nuestras manos tiene el potencial de tocar otras vidas, que a su vez tocan otras vidas, hasta que el impacto se extiende más allá de lo que podemos concebir. Ahora deseo hablarte sobre algo de suma importancia: la necesidad de salvaguardar tu corazón y tu don. Cuando Dios comienza a utilizar tus manos para sanar, surgirán tentaciones que debes reconocer y a las cuales debes resistir. La primera y más peligrosa es la tentación del orgullo espiritual. Es sumamente fácil comenzar a sentirte especial porque Dios te utiliza. Es muy sencillo empezar a creer que de alguna manera eres más espiritual, más ungida, más favorecida que otros, pero recuerda siempre, Él no comparte su gloria con nadie. Había un hombre en Dallas, Pedro. Dios había comenzado a utilizarlo poderosamente en oración por los enfermos. Manifestaciones de sanidad genuinas y milagrosas estaban ocurriendo. Pero lenta, muy sutilmente, Pedro comenzó a cambiar. Empezó a hablar más sobre su ministerio que sobre el poder de Dios. Comenzó a esperar un trato preferencial en la iglesia. Se sentía ofendido cuando otros también eran utilizados en sanidad, como si eso disminuyera su importancia. Y gradualmente, sin que él se percatara, el poder de Dios comenzó a retirarse de él. Las sanidades se volvieron menos frecuentes. La presencia que había sido tan tangible se desvaneció. Un día, un anciano sabio de la iglesia lo confrontó con amor. Pedro le dijo: cuando comenzaste, eras un canal vacío para que Dios fluyera. Ahora te has convertido en una presa que intenta controlar el flujo. Dios no puede usar una presa, solo puede usar un canal. Aquellas palabras quebrantaron a Pedro de la manera más necesaria. Se humilló, se arrepintió de su orgullo y regresó a ser el simple vaso que había sido al principio. Y el poder de Dios regresó más fuerte que antes. Querida hermana, mantén siempre tu corazón en el lugar correcto. Cada vez que presencies sanidad a través de tus manos, recuerda de inmediato: no fui yo, fue Él. Toda la gloria le pertenece a Él. La segunda tentación es el desaliento. Cuando no observes sanidad, habrá momentos en los que ores con fe genuina, con amor puro, y no percibas resultados físicos inmediatos. En esos instantes, recuerda que tu obediencia es más importante que los resultados visibles. Tu labor es ser fiel en orar. La labor de Dios es decidir cómo y cuándo responder. Tu tarea es sembrar semillas de fe. La tarea de Dios es hacer crecer la cosecha. Había una intercesora en Seattle, María. Durante años oró fielmente por su vecino, quien padecía cáncer. Cada día, sin falta, caminaba hasta su casa y oraba en la acera por él. El hombre lo sabía y la toleraba, aunque no era creyente. Transcurrieron meses, el cáncer progresó. El hombre falleció sin haber mostrado ninguna señal de sanidad física o espiritual. María se sintió devastada. Había orado con tanta fe, con tanto amor. ¿Por qué Dios no había respondido? Años después, la hija de aquel hombre se mudó de vuelta al vecindario. Un día se acercó a María y le dijo:
Quiero agradecerte por orar por mi padre. Él jamás me lo dijo, pero cada día lo observaba desde la ventana mientras usted oraba, y él me confesó que aunque no creía en su Dios, sabía que usted lo amaba genuinamente. Luego añadió algo que hizo que el corazón de María se partiera de gozo. Fue su amor constante, su fidelidad en orar incluso cuando él la rechazaba, lo que me impulsó a buscar al Dios que podía inspirar semejante amor. Me convertí al cristianismo el año pasado, y toda mi familia también. María comprendió que sus oraciones no habían sido en vano. La sanidad había llegado, no como ella esperaba, sino como Dios lo había planeado. No había sanado el cuerpo del padre, pero había sanado el alma de la hija y de toda una familia. Mi querida hermana, cuando ores por sanidad y no percibas resultados inmediatos, no asumas que tus oraciones han sido desestimadas. Dios está obrando de maneras que no puedes ver, en tiempos que no puedes comprender, con propósitos que trascienden tu perspectiva humana. La tercera tentación es la comparación. Cuando observes a otros que parecen tener más unción, más resultados, más reconocimiento, la tentación será sentir que tu don es inferior, que tu ministerio carece de importancia. Pero recuerda, Dios no llama a todos al mismo tipo de ministerio. Algunos serán utilizados en sanidades espectaculares que estremecen auditorios enteros. Otros serán empleados en sanidades silenciosas, una persona a la vez, en los rincones olvidados del mundo. Ninguno de ellos es más valioso que el otro a los ojos de Dios. El pastor que sana a miles no es más importante que la abuela que sana a un nieto. El evangelista famoso no es más ungido que la enfermera anónima que trae sanidad a su hospital. Había dos hermanas en la misma iglesia en Minneapolis, Ana y Sofía. Dios comenzó a utilizarlas a ambas en sanidad, pero de maneras muy distintas. Ana poseía un don dramático. Cuando oraba por los enfermos, acontecían sanidades instantáneas y visibles. La gente acudía desde lejos para que ella orara por ellos. Era invitada a conferencias. Tenía un ministerio público en constante crecimiento. Sofía, por otro lado, tenía un don más discreto. Trabajaba en un hospicio y su don era impartir paz sobrenatural a los moribundos y sanidad emocional a las familias en duelo. No había fanfarrias, no había multitudes, no había reconocimiento público. Durante un tiempo, Sofía luchó con sentimientos de inferioridad. ¿Por qué Dios usa a mi hermana de manera tan visible y a mí de manera tan oculta?, se preguntaba, hasta que un día, un hombre cuya esposa había fallecido en el hospicio se le acercó en la iglesia. Hermana Sofía, le dijo con lágrimas en los ojos, quiero agradecerle por lo que hizo por mi esposa en sus últimos días. No sé cómo explicarlo, pero cuando usted posaba sus manos sobre ella y oraba, mi esposa encontraba una paz que ninguna medicina podía proporcionarle. Ella falleció sonriendo, susurrando que podía ver ángeles. Usted le brindó el regalo más preciado, una muerte colmada de la presencia de Dios. Sofía comprendió que su ministerio no era menos importante por ser menos visible. Era diferente porque Dios la había llamado a un campo de cosecha distinto. Ana llevaba sanidad a los vivos. Sofía llevaba paz a los moribundos. Ambos ministerios eran igualmente sagrados, igualmente necesarios, igualmente honrados por Dios. Querida hermana, no midas tu valor por la visibilidad de tu ministerio. No todos los héroes aparecen en los periódicos. No todos los milagros ocurren en plataformas públicas. Algunos de los ministerios de sanidad más potentes se manifiestan en hospitales silenciosos, en hogares deshechos, en corazones secretos donde nadie ve excepto Dios. Y Él ve, Él cuenta cada lágrima que secas, cada mano que consuelas, cada oración que susurras sobre alguien que sufre. Nada se pierde, nada es insignificante, todo es precioso para Él. Ahora deseo llevarte a un nivel aún más profundo. Quiero hablarte sobre el costo del ministerio de sanidad. Sí, hay un costo, porque cuando abres tu corazón para ser canal del amor sanador de Dios, también te abres al dolor ajeno. Cuando extiendes tus manos para tocar a los quebrantados, parte de su quebranto te toca a ti. Jesús mismo experimentó esto. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó el borde de su manto, él sintió que poder había salido de él. El ministerio de sanidad requiere que entreguemos una parte de nosotros mismos. Había una consejera cristiana en Portland, Laura. Dios la había dotado de una sensibilidad sobrenatural para los dolores emocionales de los demás. Cuando posaba sus manos sobre personas que habían sufrido traumas, podía discernir con precisión qué tipo de sanidad interior necesitaban.
Su consulta se convirtió en un lugar de profunda sanidad. Personas que habían luchado contra la depresión durante décadas encontraban liberación. Víctimas de abuso descubrían sanidad para heridas que habían supurado durante años. Pero Laura comenzó a notar que después de cada sesión se sentía emocionalmente exhausta. No era solo cansancio normal, era como si hubiera absorbido parte del dolor de cada persona. Durante meses, intentó ignorarlo, pensando que era una parte normal del ministerio, pero gradualmente se dio cuenta de que se estaba desgastando peligrosamente. Estaba dando sin recargar, sanando a otros mientras se vaciaba a sí misma. Un día, después de una sesión particularmente intensa con una mujer que había sufrido abuso severo, Laura se encerró en su oficina y lloró de manera incontrolable. Sentía como si todo el dolor del mundo se hubiera posado sobre su pecho. Esa noche buscó al Señor desesperadamente. Dios, clamó, me siento como si me estuviera muriendo por dentro. ¿Cómo puedo seguir ministrando si esto me está destruyendo? Y en su gracia infinita, Dios le mostró algo que transformó su ministerio para siempre. Le reveló que había estado intentando cargar pesos que solo él podía llevar. Había estado absorbiendo dolor que debía entregarle inmediatamente a él. Querida, sintió que le susurraba, tú eres el canal, no el contenedor. Deja que mi amor fluya a través de ti hacia ellos, pero no retengas su dolor. Entrégamelo de inmediato. Laura aprendió a orar de manera diferente. Después de cada sesión, entregaba inmediatamente a Dios cualquier peso emocional que hubiera recogido. Señor, oraba, toma este dolor que no me pertenece. Llena mi corazón con tu paz, revísteme nuevamente con tu gozo. Y descubrió algo hermoso. Cuando entregaba de inmediato lo que no le correspondía llevar, tenía mayor capacidad para recibir lo que Dios deseaba darle para la siguiente persona que necesitaba sanidad. Querida mía, esta es una lección crucial. Cuando Dios te emplee para sanar, debes aprender a proteger tu propio corazón. Debes discernir la diferencia entre compasión y absorción. Debes aprender a sentir el dolor ajeno sin apropiártelo. Jesús sentía profundamente el sufrimiento humano, pero jamás retuvo ese dolor. Inmediatamente se lo entregaba al Padre. Esa es la clave para un ministerio de sanidad sostenible. También debes aprender a recibir continuamente tu propia sanidad. No puedes dar lo que no posees. No puedes sanar a otros desde tu propio vacío. Establece tiempos regulares para estar en la presencia de Dios, no como ministra, sino como hija. Tiempos en los que no ores por otros, sino en los que permites que Él ore sobre ti. Tiempos en los que no das, sino en los que recibes. Había un evangelista de sanidad muy reconocido que ministró poderosamente durante décadas, pero llegó un momento en su vida en que se dio cuenta de que había estado dando sin recibir durante tanto tiempo que se había secado espiritualmente. Se tomó un año sabático, no para vacacionar, sino para sanidad personal. Se retiró a un lugar apacible donde nadie lo conocía, donde no existían expectativas de ministerio, donde simplemente podía ser un hijo necesitado en los brazos de su padre. Durante ese año, Dios sanó heridas en su corazón que había ignorado durante décadas, restauró el gozo que había perdido en el ajetreo del ministerio. Renovó su primer amor por Jesús, que se había deslustrado por las demandas del servicio público. Cuando regresó al ministerio, era un hombre transformado. Su predicación poseía una frescura renovada. Sus oraciones tenían una intimidad restaurada y las sanidades que fluían a través de él tenían una autenticidad que tocaba no solo los cuerpos, sino las almas más profundas. Mi querida hermana, si Dios ha de utilizarte para sanar, debes comprometerte a tu propia sanidad continua, no como un lujo, sino como una necesidad. No como una opción, sino como una responsabilidad. Ahora, al aproximarnos al final de nuestro tiempo juntas, deseo dejarte con la verdad más importante de todas. Dios ya te ha elegido para ser su instrumento de sanidad. No necesitas esperar hasta sentirte digna. No necesitas esperar hasta poseer una fe mayor. No necesitas esperar hasta ser más espiritual. Él desea utilizarte tal como eres, donde te encuentras con las manos que posees. Mira tus manos ahora mismo, obsérvalas. Esas manos que han lavado platos, que han cambiado pañales, que han trabajado para ganarse la vida, que han secado lágrimas, esas mismas manos pueden ser instrumentos del poder más grande del universo. No necesitan ser perfectas, solo necesitan estar disponibles. No necesitan ser especiales, solo necesitan estar rendidas.
Porque verás, querida mía, Dios no busca manos extraordinarias, busca corazones ordinarios dispuestos a ser utilizados de manera extraordinaria. En los próximos días surgirán oportunidades. Alguien en tu trabajo mencionará que está enfermo. Alguien en tu familia estará atravesando una crisis. Alguien en tu vecindario necesitará esperanza. Y en esos momentos, recuerda lo que has escuchado hoy. Recuerda que no tienes que hacer nada dramático, solo tienes que estar dispuesta a ser utilizada. Tal vez sea tan sencillo como posar tu mano en el hombro de alguien y susurrar, voy a orar por ti. Tal vez sea ofrecer orar por el niño enfermo de una madre preocupada. Tal vez sea simplemente estar presente con alguien que sufre y permitir que el amor de Dios fluya a través de tu presencia. Comienza, pequeña, comienza donde te encuentras, comienza hoy. Y cuando ores, recuerda, no eres tú quien sana, es Él. No son tus manos las que traen milagros, son sus manos obrando a través de las tuyas. No es tu poder el que transforma vidas, es su poder fluyendo a través de tu disponibilidad. Mantén tu corazón humilde, tu motivación pura. Mantén tu dependencia total en Él. Y observa cómo el Dios del universo elige utilizar tus manos ordinarias para su gloria extraordinaria, porque esa es su manera, querida mía. Él toma lo común y lo vuelve sagrado. Toma lo ordinario y lo convierte en extraordinario. Toma vasos de barro como tú y como yo, y los llena con tesoros que transforman el mundo. El llamado está sobre tu vida, la unción está disponible, el poder está esperando, solo falta una cosa, tu sí rendido, tu total disponibilidad, tu disposición a ser utilizada sin reservas. Así que te desafío esta semana, dedica 10 minutos cada día a estar en silencio ante Dios, no hablando sino escuchando, no pidiendo sino rindiendo. Dile, Señor, aquí están mis manos. Úsalas como desees, cuando desees, para quien desees. Y prepárate para ser sorprendida por las maneras hermosas y misteriosas en que Él responderá a esa oración. Suscríbete si tu corazón ha sido conmovido por esta palabra. Comenta y cuéntame cómo Dios ya ha utilizado tus manos para bendecir a otros, incluso sin que te dieras cuenta. Y comparte este mensaje con aquella amiga que necesita saber que Dios tiene un propósito hermoso para su vida, que sus manos también pueden ser instrumentos de su amor sanador. Recuerda siempre, mi querida hermana, no es por tu poder ni por tu fuerza, sino por su espíritu. Él no comparte su gloria con nadie, pero sí comparte su obra con aquellos que están dispuestos a desvanecerse para que Él aparezca. Que Dios te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y use tus manos para llevar su toque sanador a un mundo que desesperadamente lo necesita. Y ahora, antes de que concluyas de escuchar esta palabra, quiero que hagamos algo juntas, quiero que extiendas tus manos frente a ti, sí, ahora mismo. No importa dónde te encuentres, extiende esas manos que Dios desea utilizar, míralas con nuevos ojos, esas líneas, esas cicatrices, esas marcas del tiempo. Cada una cuenta una historia de vida vivida, de amor entregado, de servicio rendido. Y Dios desea añadir un nuevo capítulo a esa historia. Repite conmigo esta oración de consagración. Jesús, mi Salvador y mi Señor, vengo ante ti con estas manos ordinarias. No son perfectas, pero son tuyas. No son poderosas por sí mismas, pero pueden ser poderosas en ti. Te entrego cada dedo, cada palma, cada movimiento, que nunca toquen con egoísmo, sino con amor, que nunca busquen gloria propia, sino tu gloria. Úsalas para sanar lo que está roto, para consolar lo que está herido, para bendecir lo que está necesitado. Que cuando otros sientan estas manos, sientan tus manos. Que cuando estas manos toquen, tú toques. Que sean instrumentos de tu misericordia, canales de tu gracia, extensiones de tu corazón. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Algo acaba de suceder en el reino espiritual, querida mía. Has cruzado una línea, has hecho un pacto, has dado un paso del cual no hay regreso. Y te aseguro que Dios honrará esa consagración de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Ahora, en los días venideros, comenzarás a notar cosas. Sentirás una sensibilidad renovada hacia el dolor ajeno. Tendrás impulsos divinos de orar por personas que ni siquiera conoces bien. Te encontrarás en situaciones donde alguien necesita exactamente lo que Dios desea dar a través de ti. No lo rechaces como una coincidencia. No lo minimices como una imaginación. Reconócelo por lo que es, Dios, cumpliendo su promesa de usar tus manos consagradas para sus propósitos eternos. Y recuerda siempre estas palabras finales que deseo grabar en tu corazón.
El mundo está colmado de manos que aplauden, pero carece de manos que sanan. Está repleto de manos que toman, pero faltan manos que dan. Está lleno de manos que señalan, pero escasean manos que levantan. Dios te ha llamado a ser diferente. Te ha llamado a ser sus manos en la tierra, a tocar como Él tocaría, a sanar como Él sanaría, a amar como Él amaría. No es una carga, es el privilegio más grande que se le puede otorgar a un ser humano. Ser colaboradora con el Creador del universo en la labor más hermosa de todas, restaurar lo que el pecado ha destrozado, sanar lo que la vida ha herido, redimir lo que el enemigo ha destruido. Así que ve, querida hermana, ve con la confianza de saber que no vas sola, ve con la autoridad de saber que Él va contigo, ve con la expectativa de saber que grandes cosas están por acontecer. Y cuando llegue ese glorioso día, cuando te encuentres ante su trono y Él te muestre todas las vidas que fueron tocadas por su amor a través de tus manos, cuando comprendas la cadena infinita de sanidad que se inició con tu simple disposición, cuando entiendas completamente cómo Él utilizó tus manos ordinarias para escribir historias extraordinarias en la eternidad, en ese día dirás lo que yo espero decir. No fue por mi poder ni por mi fuerza, sino por tu Espíritu, Señor. Toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza es tuya, por siempre y para los siglos de los siglos. Hasta que nos volvamos a encontrar en esta palabra, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la dulce comunión del Espíritu Santo sean contigo. Y antes de despedirnos, quiero recordarte que en la descripción de este vídeo encontrarás enlaces a los libros que he escrito sobre estos temas tan entrañables para mi corazón. Allí podrás profundizar aún más en los misterios del Espíritu Santo, en las maravillas de su poder sanador y en cómo transitar día a día en esta vida sobrenatural que Él tiene reservada para ti. Cada página ha sido redactada con la misma unción, la misma pasión, el mismo amor que has sentido en este momento compartido. Son más que libros, querida mía. Son compañeros para tu peregrinaje espiritual. Son guías para aquellos instantes en los que necesitas recordar quién eres en Él y el poder que albergas en tu interior. Son tesoros repletos de testimonios, enseñanzas profundas y esa intimidad con el Espíritu Santo que tanto anhelamos. No permitas que este fuego que se ha encendido en tu corazón hoy se extinga. Alimenta esa llama con estas palabras que Dios me ha transmitido para ti. Porque cada libro ha nacido en mis rodillas, de mis lágrimas, de mis encuentros más íntimos con aquel que es la fuente de todo poder sanador. Visita la descripción, elige el libro que tu corazón sienta que necesita en este momento y prepárate para un viaje aún más profundo hacia los hermosos misterios de nuestro Dios. Recuerda, no es una casualidad que hayas llegado hasta aquí hoy. Él tenía una cita contigo y esa cita apenas está comenzando. Ve y que Dios use tus manos para transformar el mundo, una vida a la vez. Amén.